y lo he titulado Preguntas poderosas para hacerle a Dios. Y me inspiré porque estaba con una de mis clientas que me contrató para un tema específico, pero me hizo una pregunta que no me la esperaba y me dijo: Silvia, ¿cómo puedo hacer para tener una mejor comunicación con Dios? Y la verdad que me agarró fría porque la sesión de coaching no tenía nada que ver con eso, pero como yo siempre le había estado hablando acerca de la comunicación que yo tengo con Dios, la diferencia entre mi voz, la voz de Silvia y la voz de Dios, y que Él es un ser obviamente más sabio, que Él tiene todas las respuestas, etcétera, pues ella quería saber cómo ella podía mejorar esa comunicación con Dios. Entonces yo me fui a dormir pensando en eso, y hoy día cuando yo me levanté, me quedé quietita en la cama para escuchar la respuesta, porque yo tengo una rutina todos los días que consiste en alimentar mis 4 pilares de bienestar y éxito, y la abundancia y la salud, que son el pilar espiritual primero, luego el pilar emocional energético, el pilar intelectual y mi pilar físico. Entonces yo dedico usualmente 15 minutos a cada uno, me adueño de la primera hora del día, y muchas veces no me limito a 15 minutos en mi pilar espiritual. La verdad que me encanta conectarme conmigo misma, con mi esencia, con Dios, y a veces hasta tardo 1 hora. No es todos los días, pero a veces lo hago. Mayormente son 15 minutos, 20 minutos de mi pilar espiritual, y mayormente es 1 hora todos los días de entre los 4 pilares. Bueno, yo me levanto y me quedo quieta, me duro más de unos minutos, que usualmente son como unos 5 minutos que me quedo quieta para escuchar la respuesta, y me vino esta inspiración que la quiero compartir con ustedes acerca de las preguntas poderosas que le podemos hacer a Dios. Entonces te voy a decir la primera pregunta, es: ¿cómo se siente y suena cuando tú me hablas? Y esto está inspirado en lo que te acabo de decir. Una es la voz de Dios y otra es nuestra voz interior. Mi cliente, ella está acostumbrada a escuchar su voz y tiene una muy buena relación con ella misma y la puede sentir, y a diferencia de su voz divina, es algo que a mí me tomó mucho tiempo diferenciar esa voz divina, porque yo estaba acostumbrada a escuchar la voz de Dios. Pero como quiero crecer y ser un ser autosuficiente, pues estoy desarrollando eso también. Entonces pregúntale a Dios cómo se siente y cómo suena escuchar tu voz. Si tú tienes una respuesta, tienes una idea, por favor coméntala en los comentarios o ponla en los comentarios. Pues para mí la voz de Dios es una voz más fuerte, es como un trueno, pero también es suave y se siente muy calientito. A ver, quiero que me digas tu opinión. La segunda pregunta es: ¿cómo saber cuando tú me respondes las preguntas que yo te hago? ¿Cómo saber cuando tú me respondes las preguntas que yo te hago? Es muy importante saber cuando Dios te está respondiendo y qué te está respondiendo, porque si tú le haces preguntas, tienes que saber las respuestas, ¿verdad? La tercera pregunta es: ¿qué piensas de mi Padre? Esa pregunta originalmente había pensado y había escrito: ¿qué sientes de mí? Pero la taché porque Dios siente amor incondicional por nosotros. Entonces eso es incuestionable. No le puedo preguntar a Dios qué sientes de mí, porque yo sé que me ama incondicionalmente. Entonces la pregunta la cambié y puse: ¿qué piensas de mi Padre? Porque esa pregunta tiene un doble sentido, y el sentido es saber en qué puedo mejorar, qué atributo puedo desarrollar este mes que me va a ayudar a convertirme en esa persona que va a lograr las cosas que yo quiero, qué atributo o qué habilidad puedo desarrollar que me va a ayudarme a mí a ser ese ser invencible que quiero ser. Quiero compartir con ustedes lo que escribí, las notitas que escribí de esta pregunta. ¿Qué piensas de mi Padre? Esta es una de las mejores preguntas que le puedes hacer a Dios. Créeme que Él te va a responder. Es muy probable que alguien te diga un cumplido, que alguien te regale algo, que alguien te haga sentir mucho amor, o que tú tengas la oportunidad de ayudar y servir a alguien, y que cuando tú sirvas a esa persona vas a sentir ese calorcito acá, y eso viene de Dios. Esa es como una respuesta que Dios te está dando de lo que piensa y siente de ti. Todo lo que tú hagas por los demás, estoy escribiendo aquí,
pues esas emociones que sientes, que le ayudas a sentir a los demás también se van a triplicar en tu vida. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el propósito de este desafío o problema que estoy viviendo? Es una pregunta muy importante porque a veces nosotros no entendemos ese propósito, no nos damos cuenta del propósito de los desafíos y de las pruebas. Y la mayoría de pruebas y desafíos son el producto de nuestras propias limitaciones, de nuestra propia dureza de cerviz y nuestra dureza de corazón, mayormente, con raras excepciones. Entonces voy a leer acá lo que yo escribí. Pregúntale a Dios cuál es el propósito, porque Él puede ver todas las cosas con claridad y no necesariamente porque Él te ha enviado esa prueba. A veces puede ser una consecuencia de una acción, de un hábito que tú tienes, de una creencia, ¿verdad? Y hay muchas razones por las que somos probados o recibimos desafíos, y a veces esas desgracias, esos desafíos están disfrazados y son realmente oportunidades. A veces no los recibimos como desafíos, sino que están ahí para protegernos también. Y otras veces, como dije, están ahí porque nosotros todavía tenemos que aprender algo. Entonces nosotros todavía tenemos, de cierta manera, tenemos el libre albedrío de decidir qué pruebas vamos a recibir, porque mis pruebas no son las mismas pruebas que tú tienes o que otra persona tiene. Las pruebas que yo tengo o los desafíos están en base a lo que a mí me falta progresar. Entonces, de alguna manera, yo elijo las pruebas que voy a tener. Y quiero leer lo que acá escribí. Bueno, es bastante largo para leerlo, pero lo quiero simplificar. A veces las personas dicen que Dios te va a dar las respuestas en el tiempo de Dios, o que te va a dar la bendición que tú quieres en su tiempo. Y yo tengo resistencia en esto de no es el tiempo de Dios para que tú recibas esa bendición, o Él te va a responder en su tiempo, porque yo veo a Dios como un ser abundante, un ser inmenso, grandioso. Y como el ser abundante que Él es, Él nos quiere bendecir ya, en este momento, porque ese es su amor y su abundancia. Y nosotros como padres queremos bendecir a nuestros hijos ya. Pero si a veces no le damos algo a un hijo, no es porque no querramos, porque somos carentes. Simplemente si no le damos es porque el hijo no está preparado para recibir esa bendición, porque no le haría bien recibir eso a nuestros hijos en ese momento. Entonces, no es que Dios no nos quiera bendecir ya o no nos quiera dar la respuesta ya. Dios nos quiere bendecir en este momento, pero no lo hace no porque Él no quiere, sino porque nosotros solos nos limitamos, porque nosotros no estamos preparados para recibir esa bendición, o porque nosotros tenemos que crecer, tenemos que ser autosuficientes y no la recibimos. Por ejemplo, no recibimos una respuesta porque no nos preparamos para recibir una respuesta. Entonces, una manera de prepararse para recibir una respuesta, en este caso, estas preguntas que le estamos haciendo, y tú coméntame las preguntas que tú le harías a Dios, sería demostrarle a Dios que queremos recibir esa respuesta. Por ejemplo, yo estoy creciendo en autosuficiencia y estoy creciendo en seguir mi voz, pero hay momentos donde yo no sé qué hacer. Entonces yo le pregunto a Dios, porque Él sabe todas las cosas, Él es más sabio que yo, Él tiene más claridad, Él tiene más sabiduría. Muchas veces yo le digo, Padre, yo no quiero pasarme 4 meses teniendo este resultado. Por favor, ayúdame a ver lo que yo con mis ojos humanos yo no puedo ver. Y cuando yo le pregunto y me conecto con Él, me llega la respuesta, y en vez de pasarme tanto tiempo logrando algo que quiero lograr, pues me tardo mucho menos porque le he preguntado a Él. Entonces, como te decía, demuéstrale que tú estás dispuesta o dispuesto a escuchar su respuesta. Y una de las maneras como le demuestras es con la reverencia. Entonces, desconéctate del mundo, desconéctate de los medios sociales, apaga tu celular, apaga la televisión, la radio, y estate en silencio por bastante tiempo, todos los días,
hasta que escuche la respuesta y luego agradece por la respuesta y aplica la respuesta que le estás dando. ¿Ok? Entonces, esa sería la pregunta 4. Y la pregunta 5, que es la última pregunta que escribí hoy día, es cómo hacer para que esa emoción desagradable se convierta en una emoción de felicidad. O cómo hacer para que ese desafío se convierta en una oportunidad, porque Dios tiene esos ojos sabios, esos ojos espirituales, y Él puede ver cómo cambiar esa emoción y Él puede ver cómo hacer para cambiar ese desafío. Entonces, voy a leer lo que escribí. Todas las cosas que pasamos tienen un propósito mayor, entonces pregúntale a Dios cómo convertir esa tristeza en felicidad, cómo convertir esa ira en gratitud, cómo convertir ese miedo en valor y cómo apalancarte de los desafíos que estás pasando para que te sirvan para tu éxito. Y recuerda tener reverencia para escuchar estas respuestas. Entonces, hazme saber si tú tienes algunas respuestas a estas preguntas, si tienes experiencias, qué preguntas tú le harías a Dios. Gracias por haberte conectado y por ser parte de mi vida. Un besito y hasta el siguiente video.